Acá estoy en mi casa de la frontera, en la orilla oriental del río Uruguay, pensando en contarles un poco qué está pasando de este lado. Y estaba buscando noticias para darles y bueno, y esta semana todo el mundo habló de los más de 100.000 uruguayos que se fueron para Buenos Aires a comprar. Realmente no me parece un tema especialmente interesante, además que ya los medios de comunicación se han hecho una fiesta con esto. Nada nuevo parecía haber bajo el sol, hasta que de repente un post de Oenir Sartú me despabiló en medio de ese sopor facebookiano que a veces a uno le agarra, porque no sé qué pasa con Facebook, que últimamente y con las redes todo está muy aburrido. Pero me detuve a leer, porque Sartú es un apellido muy importante en la política uruguaya. Quienes vivimos los años del gobierno del Frente Amplio y las batallas que debíamos dar contra las políticas que el mismo partido de izquierda estaba llevando adelante, encontrábamos en Elio Sartú una voz hermana. Él era fundador del Frente Amplio, fue diputado, fue senador, y era el único que se animaba desde su banca del Congreso a criticar las políticas de gobierno. Mantenía una coherencia con lo que había sido el ideario del MPP y apoyaba las ocupaciones de fábricas y tierras y estaba contra la entrega de los recursos naturales. En fin, el viejo Sartú finalmente dejó el Frente Amplio y se incorporó a la corriente más radical del MPP, liderada por el tambero Zabalza. Elio Sartú murió en el 2012 y ahora su hijo, Oenir, que nació en 1956, devino escritor y siguió la huella de su padre y la profundizó en todo lo que es un pensamiento crítico. Hoy me entero que está lanzando un nuevo movimiento, se llama Movimiento Uruguay Soberano. Esto es muy incipiente, empezó hace un par de meses más o menos, se fue difundiendo por las redes y ahora les voy a leer porque me parece que es muy claro todo lo que dice sobre los inconvenientes que está teniendo la política uruguaya en este momento. Aquí va entonces el manifiesto del Movimiento Uruguay Soberano. Mi casa está en la frontera, yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Otorgarle a una empresa transnacional el uso preferencial del agua de nuestro principal río y de una vía férrea que construiremos a un costo de miles de millones de dólares, liberarla de impuestos y de cualquier carga legal futura, darle injerencia en la enseñanza y asegurarle la compra de 1.500 millones de dólares en electricidad que no necesitamos. ¿Es de izquierda o de derecha? Entregarle a otra empresa privada el manejo del principal puerto del país durante al menos 60 años. ¿Es de izquierda o de derecha? A las puertas de una posible crisis alimentaria mundial, destinar tierras que antes producían alimentos a plantar árboles y producir celulosa. ¿Es de izquierda o de derecha? Firmar contratos secretos con un laboratorio transnacional y que, más de un año después, sigan siendo totalmente secretos. ¿Es de izquierda o de derecha? Contraer deuda pública a niveles que dejarán empeñados hasta nuestros tataranietos. ¿Es de izquierda o de derecha? Abrir con China negociaciones que pueden implicar concederle a la depredadora flota pesquera china un puerto sobre nuestro mar territorial y el océano Atlántico. ¿Es de izquierda o de derecha? Negociar un tratado internacional que le conceda a la OMS el poder de dictar políticas sanitarias obligatorias para todos los países. ¿Es de izquierda o de derecha? Sin embargo, todas esas cosas han sido hechas o toleradas por todos los partidos que han ejercido el gobierno desde 1985 hasta la fecha. Incluso algunas fueron iniciadas por el gobierno de un partido y continuadas por el otro. Soy hijo de un desterrado. Dice después Sartú, yo estoy muy confundido, o lo que se suele llamar izquierda y lo que se suele llamar derecha. En Uruguay y en el mundo se han vuelto un caso de esos de busque las 7 diferencias.
En Uruguay Soberano no se le pregunta a nadie qué vota ni si se considera de izquierda o de derecha. El único requisito es un firme compromiso con la soberanía del pueblo uruguayo. Soberanía e independencia política, económica, jurídica, ambiental, educativa, sanitaria y alimentaria. Independencia. Derecha, izquierda, blanco, colorado, frente amplista, independiente, cabildista, anarquista o pentecostal no es nuestro asunto. Acá lo que importa es la soberanía democrática del pueblo uruguayo para decidir sobre nuestro territorio, sus recursos y nuestras vidas. ¿Qué importa que te declares de izquierda o de derecha si estás dispuesto a entregar nuestra tierra, nuestro mar, nuestra agua dulce, nuestra producción, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra libertad y la educación de nuestros niños a corporaciones transnacionales? ¿Y qué importa que te consideres de izquierda o de derecha si estás dispuesto a defender estos valores? El lema de este movimiento en este momento es no más contratos secretos. A mí me encantó este asunto de poner las cosas un poco en su lugar. Ya habíamos dicho en otras oportunidades, y también lo había comentado Marcelo Cantelmi cuando estábamos hablando de los gobiernos de izquierda o de derecha, que tanto en Brasil como en Uruguay había gobiernos de izquierda que no parecían tan de izquierda. En algunas cosas sí, en otras cosas no, pueden ser más progresistas, pero el modelo a seguir de todos los gobiernos es más o menos parecido. Intenté saber un poco más porque me dio la impresión de que por primera vez desde la izquierda, que algo es, no sabemos qué, pero digamos desde los sectores que esperan que el mundo sea más igualitario, empieza a haber un corte en la mirada, empiezan a ser menos estigmatizantes con el otro, a aceptar dialogar con el otro en cuanto otro, y quizás si los sectores más justos, digamos, que aspiran a una vida más decente en los otros países, incluso en Argentina, tuvieran este resquicio de bueno, vamos a cortar con esta dicotomía, vamos a cortar con esta grieta. En Argentina se podría poner peronista o antiperonista, o izquierda o derecha, digamos. Cortemos con estas antinomias y veamos qué es lo que queremos hacer. Me fui a buscar un poquito más, a ver qué era el movimiento Uruguay Soberano, y su página web dice: somos un movimiento ciudadano, independiente de cualquier partido político y financiamiento empresarial. Nuestra finalidad es defender nuestra soberanía, proponiendo una reforma constitucional que permita a los ciudadanos conocer y regular los contratos entre el Estado y las grandes empresas, que involucran nuestros principales recursos naturales, tales como el agua. Mi casa está en la frontera. Ya sabemos que en la crisis hídrica, digamos, que había tomado a Montevideo durante un par de meses casi, consiguió superarse con las lluvias de los últimos tiempos, pero esto dio pie a que se empiecen a plantear cosas que hasta ahora eran imposibles. Acá en Uruguay las empresas estatales son consideradas un bien del Estado con mucha tradición. Nadie se ha atrevido hasta ahora a privatizarlas. Y hay una cantidad de políticas ahora, por ejemplo, que quieren poner una planta potabilizadora privada que utilice los recursos también de OCE, que es la empresa de acá, pero que haya que comprarlos allí, etcétera. Unas privatizaciones que no se notan tanto, digamos. Por esta razón, este nuevo movimiento ha decidido empezar a juntar firmas para una reforma constitucional y habilitar un plebiscito junto con las elecciones nacionales del 2024. Si quieren conocer el texto completo de esta reforma, de lo que proponen y de los lugares, sobre todo, donde hay mesas para firmar a favor del plebiscito, pueden entrar a uruguaysoberano.uy. Lo cierto es que es a varios sectores lo que le está preocupando las medidas que tienden a la privatización en las empresas públicas, tanto sea del puerto, de las plantas potabilizadoras, de agua, de Antel, de UTE. Todos están un poco en la picota. Por ejemplo,
para que vean que esto no es un invento de este pobre señor, o Enir Sartú, que es un escritor y que viene de una familia tradicional muy seria, porque Sartú era un abogado también muy serio, su padre. Lo cierto es que no solo ellos, digamos, dicen que estas cosas están sucediendo. Encuentro, por ejemplo, en Caras y Caretas, que es una revista también bastante tradicional de aquí, que no creo que se pueda definir de izquierda o de derecha, que nos informan que por decreto el Ministerio de Industria, Energía y Minería, los grandes consumidores, que representan en más o menos un 20% de la facturación, van a poder establecer contratos con privados que generan energía renovable para la compra de energía sin necesidad de una intermediación de nadie, del gobierno, del Estado. Es decir, directamente van a estar las empresas en contacto con una empresa privada de energía. El gobierno, dice Caras y Caretas, sigue jugando a desmantelar a las empresas públicas con un proceso de privatización solapada. En fin, me pareció que todo lo que decían en este comunicado y lo que dicen en la prensa muestra un Uruguay que quizás nosotros no conocemos. Nosotros, digo ustedes, porque yo sí lo conozco porque vivo acá hace 15 años, hace muchos años, más de 15 años, pero esta idea de este presidente pulcro, simpático, bien educado, cosa que es cierta, también implica una cantidad de medidas que no solemos tenerlas en cuenta. Nos hemos fijado más que nada en los últimos informes desde Uruguay de la crisis educativa, que en este momento todos los profesores, digamos, están en ascuas porque no saben si sus materias van a continuar o no, y las escuelas se están tomando y hay mucha preocupación por ese lado. Pero este punteo tan claro y preciso de todos los recursos y los bienes naturales que se quieren privatizar en este país me pareció digno de ser mencionado en la columna vertebral. Así que los invito a conocer un poco más de esto que se está gestando, de esto que quizás no avanza o quizás sí avanza, pero es cuestión de, Citarrosa decía, crece desde el pie. Bueno, a veces las cosas son largas y a veces empiezan por un pequeño movimiento. Ojalá así sea, porque siempre hay recompensa.